Hay un país que se ha negado a hacer cuarentenas, que se ha negado a hacer pruebas masivas, que todavía siguen las cosas abiertas, sigue la economía caminando. Y a pesar de esto, tiene bien controlada la pandemia. Hay muy pocos casos y muy pocos muertos en comparación a sus vecinos. Y este país no es México, que también lo ha hecho, sino es Suecia, uno de los países más importantes y también más socialistas del nuevo socialismo, por así decirlo, en todo el mundo. Yendo contracorriente a todo lo que han hecho los europeos, en donde ahí ya se hay un gran brote, en Italia, en España, en Alemania, en Francia, estando en contra de ellos, al final ha hecho todo esto y tiene mejor control la pandemia, por increíble que parezca. Ah, pero como es europeo, entonces no los critican, pero la verdad es que Suecia y México están haciendo las cosas también distintas, con otra estrategia, como lo vemos, pero que aparte parece que ha tenido más éxito. Y es que es increíble, la verdad es que los europeos y no dan crédito a lo que está sucediendo en Suecia. Coronavirus en Suecia, a la excepción europea, bares, transportes, escuelas, todo abierto. Y aún así sus números de casos y muertos son bajos. Interesante lo que pone en este reportaje. Suecia parece vivir en un mundo aparte. Con 10 millones de habitantes, el país había declarado hasta ahora 2.016 casos del virus y 25 muertos. Sus datos son los mejores que pueden encontrarse en Europa, porque en Europa empezó antes la pandemia que en el continente americano, y Suecia va muy bien. España, con una población 4 veces superior, tiene 19 veces más contagiados, 39.000, y 107 veces más muertos con 2.600, y ni siquiera de Italia. Cualquiera diría que los suecos llevan semanas encerrados e aislados, pero Suecia se aleja de esa imagen corriente de ese días en Europa. El gobierno sueco ha decidido no detener la vida económica y social. Todo está abierto. Restaurantes, bares, centros comerciales, escuelas. Solo se prohíben las concentraciones de más de 500 personas y se permite hacer deporte, en solitario o en equipos. Y no impone restricciones por ley, pero sí aconseja. El gobierno aconseja que se mantenga una higiene escrupulosa, que la gente se encierre una semana en casa cuando tenga algún síntoma, y a los mayores de 70 años se les pide que salgan lo menos posible. ¿Cómo la ven? Es interesante esto, ¿no? Porque, bueno, o sea, no es que no estén haciendo nada en Suecia, sino lo están haciendo lo mismo que están haciendo en México. O están haciendo, dando mucha información. Bueno, primero, lo que hicieron en Suecia los políticos, los gobernantes, es darle a la autoridad de sanidad sueca todo el control de la pandemia. No hay pues politización. Tampoco hay cierre de fronteras, porque como lo dicen aquí en México, estos cierres de fronteras no tienen una evidencia científica de que se detenga la pandemia. Todas las decisiones que está tomando Suecia, pues, vienen de parte de la autoridad sanitaria, y el primer ministro, aparte allá en Suecia creo que también hay una realiza, toman todas las recomendaciones, incluso refuerzan los mensajes que toma la autoridad sanitaria. Por así decirlo, el Hugo López Gatell sueco es el que está también mandando y siendo el principal vocero de esto. Y esto es importante porque todo lo que vemos, por ejemplo, la decisión de cerrar fronteras, es una decisión completamente política. Porque cuando fue la influenza H1N1 hace como 10 años, la pandemia también, la OMS y todos los países, cuando hicieron el análisis cuando se terminó la pandemia, concluyeron que el cierre de fronteras no sirve en lo absoluto para detener la propagación de la infección. No sirve para contener la pandemia el cierre de fronteras, de entrada. Entonces, cuando países ahora están cerrando fronteras, están tomando decisiones políticas en lugar de decisiones científicas o técnicas. Porque, otra vez repito, no hay una evidencia científica de que el cierre de fronteras es algo que sirve. Sí, tiene un efecto político, la ciudadanía lo aplaude, hay xenofobia, lo que quieran y manden, pero no tiene una evidencia científica, y Suecia también está haciendo lo mismo. O sea, también en Suecia hay una autoridad de salud que está tomando las decisiones políticas, y en México también. Porque podrán decir lo que quieran de Obrador. Obrador tiene su propio estilo de hacer las cosas, ¿no? Pero a la hora de la pandemia es claro que, y él lo dice una y otra vez, es Hugo López Gatell, y no solo él, sino todo un equipo de la Secretaría de Salud que comanda Jorge Causer, pero que también está gente de Seguro Social, otros científicos, los que van tomando las decisiones. Ahora, ¿cómo va Suecia? Y aquí está una gráfica donde también está México, por cierto, está muy buena.
Suecia ya tiene más tiempo en la pandemia, eso es importante señalarlo, por eso es no natural que tenga más casos que en el continente americano. Suecia es esta línea, sin embargo, ¿no? Rojita, esta línea, y como vemos, se sale ya de la parte más grande, donde están todos, China, donde está Estados Unidos, donde está Francia, ¿no? Están aquí todos. Suecia, ya vimos que ya se llegó para acá. O sea, Suecia tiene mejor controlada la epidemia, a pesar de estar en el epicentro de la propagación en Europa. México, por cierto, está por acá. O sea, también México está incluso va a acabar creo que mejor que Suecia. Si sigue todavía esta tendencia, va a quedar como que por acá, un poquito más abajito que Suecia. Mientras todos los países finalmente contienen problemas gigantescos. Así que Suecia y México, ¿no? Dos países que empiezan a destacar de que no están en medio de una grave infección. ¿Qué están haciendo? Las cosas distintas. Por ejemplo, Suecia. Ahorita en México, ¿qué dicen? Es que hay pocos casos porque hay muy pocos tests. Porque si todo el mundo empezaran a haber muchos tests para el COVID, entonces, pues habría más casos contagiados. ¿Qué están haciendo los suecos? También empezaron a hacer pruebas a la gente del COVID. Los suecos hicieron lo mismo que los mexicanos. Los mexicanos, cuando solo había puros casos importados, empezaron a no nada más usar los tests para aquellos sospechosos de casos importados y para los contactos de los casos importados. En México es exactamente lo mismo, por eso también hay un rubro que se dice casos sospechosos, porque son aquellos que se le hicieron los tests de casos importados, ¿no? Suecia también agarró este mismo control. Nunca se fueron a la población general. Pero una vez que empezaron los casos comunitarios, entonces los suecos empezaron a dejar hacer tests a ellos mismos, a los casos importados, y ahora solo están redirigidos a las personas adultos mayores o a las que están en los hospitales, porque ya no tiene caso hacer test a casos importados y finalmente hay un contagio comunitario. O sea, hubo un cambio. Sin embargo, siempre fueron pocos pruebas. Nunca fue una prueba muy abierta, muy masiva, sino muy dirigida en una estrategia de fase 1, por así decirlo, y ahora la estrategia de fase 2. Y precisamente México está haciendo exactamente lo mismo. Por eso tampoco aquí hay pruebas y no van a haber pruebas masivas. El día de hoy, Penilei Ramírez, que es la corresponsal de Univisión, que también escribe una columna en Univisión, en el Universal, perdón, entrevistó a Hugo López-Gatell y dijo cosas interesantes. Lo ha dicho, pero vale la pena leerlo. Dice: una crítica recurrente a la estrategia mexicana es que no se han hecho pruebas masivas. No me preocupa hacer más pruebas y no pienso cambiar los criterios técnicos útiles y basados en ciencia porque haya gente que se angustia de que son pocas pruebas. Porque las pruebas que hace México son dirigidas realmente a los más probables que estén contagiados. Otra vez, va también contra otros presidentes, López-Gatell. Empezamos a recibir el embate de cuando cierran la frontera y el aeropuerto, ya no dejen bajar a los chinos. Quiero disipar cualquier duda respecto a esta idea fantasiosa de que las epidemias se controlan cuando cierran las fronteras. López-Gatell defiende su vigilancia epidemiológica, insiste en que la situación va conforme a sus estimaciones y anticipa que solo considerarían, reducir garantías si hay un escenario de escasez de alimentos o brotes de violencia por pánico. O sea, que solo si habría cuarentena si llegamos a estos escenarios, escasez de alimentos o violencia. Pero si no, incluso aunque hay muchos infectados, estemos en la fase 3, no habría cuarentena. Y eso es importante cómo termina López-Gatell. Es un honor estar con Obrador, entre otras cosas por más allá de afinidades ideológicas. Me motiva y reconforta profundamente que el personaje más político visible que hay en un país, que es el presidente, diga: nos vamos a llevar por criterios técnicos y lo haga. Vaya, incluso ayer también se viralizó un momento en que Obrador estaba señalando: el 19 de abril todos vamos a regresar pues a chambear. ¿Es cierto? Y entonces volteó a ver Obrador a Hugo López-Gatell y él dijo: pues más o menos, ¿no? ¿En serio? Bueno, ven acá y explica. Entonces ya sube Hugo López-Gatell a la tribuna, bueno, al podium, y empieza a explicar, ¿no? Que finalmente otra vez lo que ha explicado varias veces. Pero que bueno, esta fecha, 19 de abril, puede o no puede ser, es un referente, pero si las cosas están complicadas, seguramente se extendería más, pero si va como está previsto, yo creo que va también en esa línea de tiempo, no habría necesidad de seguir en bueno, es una cuarentena, pero una oficial sana distancia, que también en México se está aplicando. Pues interesante, ¿no? Suecia
hace todas las cosas distintas que están haciendo los europeos, niega la cuarentena, solo, claro, habla a su gente, la gente lo sigue, lo apoya, empiezan ellos mismos también a ejercer, los propios ciudadanos, una sana distancia, sin necesidad de autoritarismos o de leyes o de reglamentos ni nada. No hay tampoco rescates ahí financieros, nada. Y están controlando mejor la pandemia como sucede en México. O sea, México y Suecia, un poquito menos Japón, pero Japón son los alumnos más aplicados de la OMS y son los que están mejor controlando la pandemia. En cambio, cuando se politiza la decisión, vemos Italia, España y Estados Unidos, acaban las cosas mucho peor. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.